Hola, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Cinema Andy. Yo soy Andy Pineda y hoy les quiero hablar de la última película de Marvel. Así que hoy vamos a hablar de Thor: Love and Thunder. Porque esta película se acaba de estrenar hace pocos días en el cine y les quiero contar si esta película realmente repite el éxito de comedia y de aventura que hizo Thor Ragnarok o si es algo que no valía la pena. Así como también les quiero contar cómo la incorporación de Natalie Portman cambia mucho o no la historia. Así que comencemos. Les tengo que decir que Thor: Love and Thunder no me gustó tanto. Muchos se preguntan si Taika Waititi lo hizo de nuevo. Hizo lo que había hecho en la tercera película de Thor, que es hacer esta mezcla de humor, de cosas casi absurdas con la aventura y con algunos pequeños toques dramáticos. Miren, en teoría sí, digamos, el guión tiene eso, el guión está armado de esa forma, prácticamente sigue la misma fórmula de la tercera película, así que eso que parecía algo muy fresco, muy creativo, muy diferente, ya no está porque parece una copia de lo que él había hecho. Y en mi opinión, y aquí quiero dejar muy claro que es mi opinión, no es tan divertida como la primera película. Así que hace la pregunta de si este director lo hizo de nuevo. Yo diría que no tanto. Y la película de alguna forma se siente casi como una película rutinaria de Marvel. Saben que a este punto Marvel está produciendo tantas películas, tantas series, y efectivamente se ve que hace un esfuerzo en que todas las películas, todas las series, todas las producciones se sientan diferentes o tengan algo diferente. En este caso, con Thor, para mí no lo logra completamente. La película, en mi opinión, no es tan grande, no explora tantos mundos, ni los explora de una manera tan creativa, salvo una pequeña excepción del blanco y negro, que es lo único que voy a decir. Pero aparte de esto, para mí no hay una gran exploración de estos mundos espaciales. Y el hecho de la comedia o de estas cosas absurdas ya estaban en la tercera. Así que para mí no es una propuesta nueva, digamos, ¿no? Así que, ¿era necesaria una cuarta película? La verdad no lo sé. Y soy más de los que piensan que no. Que quizás con esa tercera película de Thor hubiera sido un final digno. Y ustedes dicen, bueno, pero quizás hay algunas historias que contar conectadas con todo el mundo Thor, ¿no? No sé, Valkyria, o la misma Jane Foster, que acá todos saben que vuelve como Mighty Thor. Quizás se pudo haber contado en otras películas o en una serie, si querían contarlo mejor, ¿no? Por eso para mí no era completamente necesaria una cuarta película. Aquí quizás la principal novedad sí es la historia de Jane Foster, que vuelve con Natalie Portman después de que aparentemente nunca iba a volver a Marvel, pero me parece que fue una buena propuesta que le hicieron y me parece que está bastante justificado que ella hubiera decidido volver, porque no vuelve solo como Jane Foster, el interés romántico de Thor, sino que vuelve también como Mighty Thor. Y es interesante un poco el enfoque que le dan al personaje, porque es un enfoque principalmente intenta ser un poco dramático. No es realmente una cosa así muy muy dramática, que es lo mismo con Christian Bale, que hace de Gore, el carnicero de los dioses, en el sentido de que intentan darle un trasfondo, una historia importante, potente a estos personajes. Y efectivamente la actuación de ellos, que no es sorpresa, pero son prácticamente los mejores actores en la película y efectivamente cada vez que tienen que actuar se nota, se siente. Pero la misma comedia que hay en la película, las mismas cosas absurdas, les restan importancia, les restan valor y disminuyen, sí, la carga dramática que tienen esto. Y al mismo tiempo esta carga dramática algunas veces hacen que la parte más humorística, sobre todo en el personaje de Natalie Portman, hace que no se sienta tan bien. Entonces, para mí, esa mezcla entre comedia y drama no funcionó completamente, pero no está completamente mal, ¿no? Efectivamente, Marvel tiene un estándar
de calidad que hacen las películas y muchas veces también un estándar creativo que aquí se mantiene casi. Esta película, que es parte de la fase 4 del USM, viene igualmente a agrandar todo. Estamos hablando que prácticamente en casi cada película que Marvel está haciendo en la fase 4 es como un gran apertura de un nuevo universo, de toda una línea de historias que pueden contar, y aquí no es la excepción. Estamos hablando que se abre todo el mundo de los dioses. Obviamente están incluidos los que son principalmente los dioses del Olimpo, como por ejemplo Zeus, interpretado por Russell Crowe, que hace un trabajo bastante decente con un acento mediterráneo, quizás griego o algo así, y nos abre todos unos nuevos personajes, todo un nuevo universo que hay que ver cómo lo van a explorar. ¿Por qué lo digo esto? Porque en realidad, en teoría, Eternals se inspiraron en la leyenda de los dioses. Pero acá nos introducen a los dioses, entonces no sé si en algún momento se van a conectar o van a explicar por qué. Estamos diciendo que en este momento el USM está en expansión. Y esto es un poco dispersivo, un poco nos distrae, porque no sabemos bien en qué concentrarnos, no sabemos si va a haber realmente una gran saga. En mi opinión, están haciendo pruebas para ver cuál es la que más les gusta a la gente e intentar ir ahí. Efectivamente, acá vemos un buen trabajo en diversidad e inclusión, sobre todo cuando vemos los habitantes de la nueva Asgard. Es muy interesante ver que hay personas de diferentes razas, diferentes sexos. También estamos hablando que acá Mighty Thor, Jane Foster, es presentada a la par de Thor. De hecho, se hacen algunas bromas, se juega un poco con ese tema de que Thor estaba acostumbrado a ver a Jane como la damisela en peligro, y acá se presenta como un par. Y obviamente acá hay bastante inclusión LGBTQ+. Estamos hablando de que Valkyria es un personaje bisexual, que acá no se explora profundamente, pero sí se habla al menos de su vida amorosa. También un personaje del cual no teníamos mucha idea, ni nos interesaba en realidad mucho. Estamos hablando de Korg, que es confirmado también como parte de la comunidad, y de hecho lo vemos mucho más activo como miembro LGBTQ+ que Valkyria. Y hay también otro personaje que no respeta o no sigue las pautas típicas de los estereotipos de género tradicional, sobre todo con cómo está vestido. Si ya vieron la película, seguramente ya saben de quién estoy hablando, pero yo no lo quiero decir. Así que en ese aspecto hace un buen trabajo. Por todo esto, a Thor Love and Thunder le doy un 3. Porque a pesar de que vemos a una genial Natalie Portman y a un excelente Christian Bale, esta fórmula de humor con un poco de acción y quizás un poco de drama, para mí no terminó de encontrar la medida justa, ¿no? Y se siente muy como una copia de la tercera película de Thor. Igualmente es una aventura estándar del USM para disfrutar. En el semáforo de diversidad e inclusión a Thor Love and Thunder le doy un verde positivo, porque efectivamente muestra a varios miembros de la comunidad LGBTQ+, muestra también a un personaje que nos respeta los estereotipos de género tradicionales, vemos también a personas de diferentes razas y nacionalidades. Y tenemos a un personaje femenino, en realidad a dos personajes femeninos que están prácticamente a la par de Thor. Así que en ese aspecto está muy bien hecho. ¿Ya viste Thor Love and Thunder? ¿La quieres ver? Si la vistes, cuéntame cuál es tu opinión. ¿Coincides conmigo? ¿No coincides? ¿A ti te gustó mucho o no te gustó nada? Cuéntame acá tu opinión. Yo soy Andy Pineda y esto es Cinema Sandy. ¡Chao!